Amén. Gracias, Ruth. Y a propósito del Día del Niño en medio de la pandemia, la mendicidad y explotación laboral infantil se ha incrementado en más de un 70%, obligando a miles de menores a pedir y a trabajar en las calles para sobrevivir. Así celebraron muchos niños en nuestro país hoy, 10 de septiembre, y les presentamos a continuación este precioso reportaje de Merari Borjas. Estos escenarios llenos de rostros inocentes e imágenes desgarradoras que exponen el sufrimiento y vulnerabilidad de los niños en Honduras utilizados para obtener dinero no son extraños, pero sí más frecuentes a consecuencia de la pandemia. Ellas son las hermanitas Astrid y Paola, quienes abandonaron la escuela porque no pueden educarse de manera virtual por falta de dinero y recursos tecnológicos. Ahora están en la calle pidiendo para comer y ayudar a su mamá con los gastos del hogar. A veces 5, a veces 10 y a veces 20. ¿Y a usted más o menos cuánto le da a la gente cuando se acerca? A veces 10, a veces 5, a veces por una empira dan y a veces nada. Y a veces hay gente da 50, a veces 20. ¿Y para qué lo ocupan ustedes ese dinero? Para comprar comida y a la niña leche, un pañal y toallitas. ¿Es su hermanita? Sí. Su madre, una vendedora ambulante, asegura que no quiere que sus hijas pidan en la calle, pero la falta de trabajo por la pandemia la obliga a pasar por esta penosa situación. Y ahorita con esta situación, con esta pandemia, me ha tirado a pedir para darles de comer a mis hijos, porque como yo alquilo por 2,000 lempiras, entonces la necesidad me ha hecho obligada a venir a las calles a pedir con mis hijas, que no hay de otra. En otro punto de la capital, los hermanitos Emerson, Edwin y José, de 12, 8 y 5 años respectivamente, recorren las calles vendiendo semillas. Lastimosamente, ellos no pueden jugar, ya que deben trabajar para sobrevivir en medio de esta crisis. No, es que mi mami ahorita no tiene pisto. ¿Por qué, mami? Porque para ella están malas la venta. Sí. ¿Y por eso tú le ayudas? Sí. ¿Te gusta ayudarle a mamá? Sí. Estos casos solo reflejan una triste y dolorosa realidad que afecta a miles de niños en iguales o peores circunstancias, con la violación de sus derechos humanos y la falta de oportunidades. Según datos de COIPRODEN, el 77% de la niñez vive en extrema pobreza. Más de 400,000 niños son obligados a trabajar. 3,918 menores han sido infectados y 21 han muerto por COVID-19. 16 infantes han perdido la vida a consecuencia de dengue. 2 millones de niños no tienen acceso a educación. El 11.5% de los embarazos son en niñas. 3,613 infantes han sido retornados en los últimos meses. Y el 55% de las muertes violentas son en menores. La pandemia ha visibilizado la explotación laboral que sufre la niñez hondureña a vista y paciencia de las autoridades, por lo que miles no pueden celebrar el Día del Niño. Con imágenes de Freddy Espinal, Merari Borjas, Impacto BTV. Bien, pero este día, alrededor de esta fecha especial, no todo fue negativo. También hubieron celebraciones, así lo procuró la Policía Militar y del Orden Público, quien este día festejó a los niños de Tegucigalpa y San Pedro Sula con la entrega de comida dentro de los barrios y colonias de ambas ciudades. Reelección presidencial, la segunda vuelta y compadrazgos políticos fueron temas dominantes para que no se desarrollara la sesión como estaba programada hoy.
Los diputados de Libre abandonaron también el hemiciclo. La falta de participación de la bancada del Partido Libre y una parte del Partido Liberal fue más que evidente en la sesión del Congreso Nacional, donde se discute la nueva ley electoral. El Congreso Nacional ha tenido que suspender la sesión en la cual estaba en agenda la aprobación en último debate de la nueva ley electoral por intransigencia de Libertad y Refundación y una facción del Partido Liberal que no acompañó desde la moción de dispensa de debate y anunció el retiro de la sesión para no acompañar la aprobación de artículo por artículo. Congresistas de partidos emergentes cuestionaron que existe en este momento un triunvirato entre el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre. No hay que usar más la frase invitamos a la población a esta fiesta democrática. Eso no es fiesta, porque 14 agrupaciones políticas con equidad jurídica no podrán participar en las mesas electorales. Lo que se refiere a la participación, obviamente, no a la participación en mesas y los demás, en la que se ha creado un triunvirato. Sin querer hemos vuelto a los años 70. Usted recuerda, don Antonio Rivera Callejas, que Honduras tuvo triunviratos. De los casi 10 millones de habitantes que existen en nuestro país, relativamente el 50% de ellos no votan. No votan porque no creen en la clase política criolla tradicional. No votan porque están asqueados en su momento de ver cómo se han suscitado por muchas generaciones y décadas actos y hechos de corrupción, los cuales lastimosamente han quedado impunes. A ciertos sectores del Congreso Nacional preocupa que no se está abordando un proceso eleccionario inclusivo, transparente y promotor de cambios, sino todo lo contrario, una continuación de lo mismo. Con cámaras de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euceda. Así se enciende la polémica sobre la aprobación de la nueva ley electoral. El Partido Libertad y Refundación se retiró de la sesión virtual argumentando que el Partido Nacional está traicionando los acuerdos alcanzados en la construcción del borrador de la nueva ley. Bueno, el motivo es simple y llanamente porque no iban a cumplir ningún acuerdo. Quieren aprobar una ley cualquiera, pero menos una verdadera ley electoral que venga a dar transparencia, que venga a dar garantía al pueblo hondureño de que su voto va a valer al final de una elección. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Tenemos meses de estar dialogando con ellos, llegando a acuerdos, llegando a consensos, y de un día para otro dicen que ya no, ¿verdad? Se había establecido que en la mesa receptora de votos solo iban a estar 5 partidos políticos, 3 de los partidos más votados en la última elección, 2 partidos pequeños escogidos aleatoriamente por el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque hay que reducir el riesgo del tráfico de credencial. Las máximas autoridades de las 3 centrales obreras se declaran en alerta y le están exigiendo al Poder Legislativo una nueva ley que modernice los procesos electorales y garantice la voluntad del pueblo. Los secretarios generales de las 3 centrales obreras se pronunciaron este día sobre el tema de las reformas electorales y le exigen al Congreso Nacional hacer cambios profundos que le genere a los hondureños confianza en los procesos electorales. Esto se resume en 3 puntos. Las mujeres es importantísimo. Estamos respaldando 100% el 50% de la participación de la mujer, no a la reelección. Y para fortalecer la democracia, solo se fortalece con más democracia. La segunda vuelta es un elemento altamente democrático. Está aprobado en otros países que tienen mucho mayor avance en temas democráticos en América Latina y en el mundo. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores espera que los diputados escuchen las peticiones de todos los sectores, porque después de los conflictos políticos, quienes enfrentan los procesos judiciales es la dirigencia obrera por defender el Estado de Derecho. Mire, los que salen presos después de un problema electoral son los trabajadores y el pueblo que está en la base. Y nosotros por eso responsablemente estamos pidiendo al Congreso de la República que haga una verdadera ley que democratice y que modernice el sistema electoral del país. Que le garantice al pueblo que se le respete su derecho al voto. Que no estén pensando más en reelección si alguien está pensando en eso. La dirigencia obrera le hace un llamado a todos los sindicatos que aglutinan las 3 centrales para que estén en alerta
para protestar si los diputados no garantizan un proceso electoral transparente. En cámara, Darwin Mara de Ágales, informó Luis Durón para Impacto BTV. La Fiscalía de Combate a la Corrupción junto a un equipo de la ATIC tomaron la declaración del canciller Lisandro Rosales por una línea de investigación que se sigue por parte del Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de ventiladores mecánicos. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal tomaron declaración la mañana de este jueves al canciller Lisandro Rosales, quien también se desempeña como comisionado presidencial para enfrentar la pandemia por el COVID-19. En este caso, esta línea de investigación que tiene que ver con la compra que efectuó Copeco en marzo pasado y que presuntamente hubo algunas irregularidades de 129 ventiladores mecánicos, asimismo también los 129 accesorios de estos insumos médicos. El equipo fiscal y agentes estuvo por espacio de 2 horas en este interrogatorio que se llevó a cabo en las oficinas principales de la Cancillería hondureña, en compañía, en este caso, de la persona investigada, de su equipo de defensa legal. El canciller de la República, Lisandro Rosales, por su parte, confirmó que había respondido todas las interrogantes realizadas por los fiscales del Ministerio Público referente a la compra de equipo biomédico cuando él se desempeñó como gerente de Copeco. Por 2 preguntas. Una, ¿cuál había sido mi participación en la compra de unos ventiladores que Copeco hizo? A lo cual tuve que responder la verdad y que es que ninguna, porque esos ventiladores se compraron previo a que yo fuese nombrado comisionado especial para la atención del COVID-19. Y luego se hizo una pregunta sobre la compra de unos accesorios para estos mismos ventiladores y les entregué a ellos la documentación de la información que yo había recibido en el 5 de junio y la respuesta que di el 8 de junio, donde claramente se les decía que se autorizaba la compra de esos accesorios y que rindieran el informe posterior de el proceso de compra. Entiendo, y no he recibido yo ese informe. La falta de transparencia en la compra de equipo biomédico y hospitales móviles provoca el incremento en la percepción de actos de corrupción en las instituciones públicas, según los miembros de la coalición patriótica. Y tras la acusación del Ministerio Público en contra del director del Hospital Militar José Jerez por la compra de 4 ventiladores mecánicos, el coronel se defiende y asegura que la adquisición se realizó conforme a ley y cuenta con las pruebas para demostrar su inocencia ante los operadores de justicia. Y este día trascendió que la defensa del exdiputado del Partido Nacional, Juan Antonio Hernández, solicitó al juez Kevin Castel aplazar el juicio en contra de su defendido hasta el 16 de septiembre, al considerar que sus abogados no han tenido el acceso necesario para comunicarse con él. La defensa mencionó que no han podido tener una comunicación personal con el excongresista debido a las regularizaciones que se mantienen por la pandemia y solo les han permitido conversar en la línea vía telefónica. La Dirección Departamental de Cortés confirmó que se encuentran preparados para el programa festivo que va a iniciar el próximo domingo en horas de la tarde y culminará el propio 15 de septiembre. Tenemos el 13, 14 y 15, pero el 15 vamos a tener el evento mayor, donde ya están los institutos de media, donde van a galardonar todas las redes sociales y van a ver desde su comodidad, de su casa, todo ese evento en el cual ya los niños desde su casa, con sus padres, sus docentes, están haciendo eco en esta nueva celebración atípica que vamos a tener, pero muy significativa en nuestro país. Ahí ahorita, como es la primera vez, pero usted sabe que de manera virtual, ahí van a sacar sus bailes con todas las medidas de bioseguridad, bailes, danzas folclóricas, sus cantos, la ejecución de instrumentos, etcétera, etcétera. Usted sabe todo lo que significa civismo, ya los centros educativos tienen todas las líneas de acción y dentro de ese marco puede estar lista ya la actuación. Diversas reacciones se han generado entre la Iglesia Evangélica y Católica por la propuesta planteada por el gobierno de apoyar mediante un bono mensual a los pastores afectados por la pandemia del COVID-19 y los líderes evangélicos adultos mayores.
La controversia no se ha hecho esperar entre líderes evangélicos que consideran como positiva y otros negativa la iniciativa de entrega de un bono que compense a los pastores entrados en la adultez y aquellos afectados por la pandemia del COVID-19. No puede ser grosera la humanidad y los hombres, he visto algunos tweets de empresarios y de políticos, los políticos son los menos que pueden hablar. Muchos políticos tienen sueldos del gobierno sin trabajar en sus jubilaciones y nadie dice nada. Ellos sí pueden, es decir, yo sí puedo, pero ustedes no. No es correcto de que de cada situación buena que se haga, le hagan un escándalo. Dios no me dijo que el Estado me iba a pagar o que el Estado me iba a dar un bono, porque yo no puedo, como ministro de Dios, que trabajo para Dios, aceptar dinero o aceptar cosas que me puedan dar que al final condicionen mi palabra, condicionen mi mensaje y condicionen mi manera de pensar. Esta disparidad tampoco se hizo esperar entre los líderes de la Conferencia Episcopal de Honduras, quienes mencionan que en ningún momento se ha pedido este tipo de ayuda para la Iglesia Católica de Honduras. Que en ningún momento los señores obispos han solicitado ningún bono, ninguna ayuda particular, ni al gobierno de la República, ni al Congreso Nacional de la República. Además, se han enterado los señores obispos de que se ha presentado supuestamente un decreto en favor de las iglesias en el Congreso Nacional de la República. Por parte de la Confraternidad Evangélica, se ha mencionado en una circular que este beneficio sería para apoyar a los pastores afectados por el COVID-19, luego de más de 5 meses del cierre de templos. Con cámara de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, César Euseda. Economistas aseguran que las nuevas autoridades que gobiernan el país deberán hacer un cambio estructural para poder lograr una mejoría a corto plazo. A pesar que Honduras no ha logrado superar la crisis sanitaria, a criterio de los economistas, a las autoridades de gobierno les queda un gran reto, que es la de recuperar la economía del país. Pero esto solo será posible con un nuevo modelo económico, porque de continuar con el mismo se puede llegar a una grave crisis social. Después de la pandemia se tiene que hacer un cambio estructural en toda la economía. Si no se hace y se considera y se continúa con el modelo económico como se ha tenido vigente con mayor profundidad en los últimos 10 años, no, esto va a ser un caos. Esto va a generar una crisis de política alimentaria y sanitaria también, ¿verdad? Entonces, el caos social puede profundizarse. Los empresarios del sector comercio aseguran que hasta la fecha un 47% de las MIPYMES están a punto de cerrar o de caer en la informalidad, problema que pone en peligro más de 600,000 puestos de trabajo. Aproximadamente el 47% de las empresas, sobre todo pequeñas, medianas y micros, están en riesgo de cerrar o de disminuir sus operaciones o de pasar a la informalidad a raíz de esta pandemia. Es una catástrofe lo que estamos viviendo en ese sentido. Cerca de 600 o 700,000 empleos, en ese rango es más o menos los empleos que han estado en riesgo desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo. Necesitamos proporcionarle liquidez a las empresas para que puedan tener una estrategia de sobrevivencia. Algunas de las recomendaciones que hace el economista Claudio Salgado es que el gasto público sea dirigido a satisfacer las demandas sociales, fortalecer la salud y la educación, así como cambiar la estructura tributaria, entre otras medidas que se deberán de adoptar para recuperar la economía del país. En cámara, Darwin Maradiaga les informó Luis Durón para Impacto BTV. Por su parte, autoridades de la Cámara de Comercio de Villanueva confirmaron que se ha recuperado la economía entre un 40 y un 50%. Sin embargo, no pueden bajar los brazos para terminar con ganancias en lo que resta del año. Así lo aseguró Gerardo Espinosa, director de dicha institución. Entre tanto, el presidente de la República supervisó hoy un proyecto en Namasihue, Choluteca, el cual es ejecutado por INVED con el fin de aumentar la producción de melón, maíz y frijol en esa zona productora, gracias al apoyo técnico y a la construcción de una cosechadora de agua. Y ahora ustedes pueden vender.
Y los productos que estamos viendo, como este aquí, el melón, el ingreso por una manzana o hectárea, como quieran calcularlo, es muy superior a lo que tradicionalmente se sembraban. Y si le agregamos a eso el tema del riego, es un salto impresionante. Y la asistencia técnica y los mercados, y eventualmente, lo que decía el general Leva, cómo lograr conectar las zonas productoras con las consumidoras y en el camino agregarle valor al producto. Normalmente el melón o se queda en el mercado local, pero principalmente es para exportación. Pero estamos hablando de un salto impresionante. Yo quiero ponerlo en perspectiva por lo siguiente. Yo siempre escuché a los presidentes que iban a llegar o a los que andaban en campaña diciendo vamos a apoyar el campo. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué no ocurre? Unos dijeron volvamos al campo. Tampoco. El criterio de Carla Martínez, directiva de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, la manera en que se fueron aprobados los contratos por parte del Congreso Nacional, saltándose los procedimientos establecidos, genera inseguridad jurídica, un indicador negativo para la inversión extranjera en el sector energético. Vamos al norte con Denis y también con Alexander Pineda Paz, cuando han llegado miembros del Instituto Hondureño del Transporte a capacitar en Choloma a propietarios y conductores de unidades del rubro de mototaxis. Muy buenas noches, vamos con ustedes, adelante. Buenas noches, compañeros, en Estudio de Impacto BTV, el poder de la noticia. Esta noche me encuentro con el director municipal de la policía de este sector. Esto porque realmente el personal del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre han hecho acto de presencia, capacitando a propietarios y a conductores de las unidades del transporte público, de esta vez en el rubro del mototaxi. Buenas noches, comandante Marín. Es importante esta capacitación que están recibiendo todo este personal. Efectivamente, estamos en una operación combinada, tanto la Policía Nacional Civil, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre y nosotros como Policía Municipal de Choloma, haciendo esta operación provocando la capacitación de tanto propietarios como de conductores de mototaxis en aras de que, de acuerdo al proyecto de pilotaje, esto tiene que empezar a funcionar para suplir las necesidades que ya la comunidad tiene. Este es un tremendo reto el que ustedes están llevando aquí en el municipio de Choloma Cortés. ¿Qué va a pasar con aquellos propietarios de vehículos y asimismo los conductores y respeten esta ordenanza? Bueno, gracias por el favor de la pregunta y aprovecho a decirle a usted, amigo, que está en el rubro del mototaxi, vamos a tener una supervisión bien estricta. Cualquiera de las 3 dependencias que les requiera va a estar pendiente que estén cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Estamos muy claros, se explicó con suficiente saciedad cómo debe de estar tanto el conductor como el usuario. Les pedimos entonces que procuren mantenerse en esa línea para evitar en determinado momento llegar a tener sanciones o requerimientos. ¿No les temblará la mano a ustedes para aplicar la ley? Esto es una cosa de vida o muerte. Estamos frente a una pandemia. Estamos frente a una situación que arriesga la vida de la sociedad completa y por la irresponsabilidad de determinadas personas no vamos a exponer a los demás miembros de la sociedad. Bueno, muchas gracias al director de la Policía Municipal en el municipio de Choloma Cortés con este importante tema de la capacitación a conductores y propietarios de las unidades del transporte público. Compañeros en estudio, nosotros con este informe regresamos con ustedes. Buenas noches. 5 personas muertas se reportan por COVID en los centros hospitalarios públicos del país hoy, siendo el hospital escuela, vemos en pantalla, ocupación 45 personas, 3 fallecidas este día. En el Seguro Social no se reportan decesos de compatriotas, una ocupación de 68. En el Hospital del Tórax, una persona se reporta como deceso, ocupación 48. En el Hospital San Felipe no se reportan decesos, ocupación 22.
En el Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, ocupación 98, no se reportan decesos. En el Mario Catarino Rivas no se reportan decesos, una ocupación de 33. En el Leonardo Martínez, también en San Pedro, el deceso de una persona, ocupación 59. En total, 5 compatriotas perdieron la vida por COVID este día en el reporte oficial de las autoridades de salud. Y autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social informan que se continúan pagando las incapacidades. Actualmente se están cancelando las planillas número 33 con un monto mayor a los 50 millones de lempiras desembolsados en los últimos meses. Hoy en día estamos pagando ya la planilla número 33 de enfermedad y maternidad, que es todo lo que es común, ¿verdad? Incluye prenatal, postnatal, enfermedad común, ¿verdad? Accidente común. Y estamos pagando ya la planilla 32, ¿verdad? De riesgos profesionales, que incluye la parte de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. En estas están incluidas el pago de incapacidad por COVID-19, que tiene una alta demanda en estos momentos. Efectivamente, sí, ¿verdad? Recuerde que en días anteriores hubo mucha duda sobre si el Seguro Social iba a estar pagando las incapacidades o los subsidios, ¿verdad? Por incapacidad a consecuencia del COVID. Efectivamente sí los hemos estado pagando. Usted recordará que bueno, el último dato que nosotros teníamos computado es que nosotros ya llevamos más de 52.2 millones de lempiras pagados solo en concepto de subsidio de COVID y habíamos pagado más de 15.000 casos. Representantes del Comando Sur de los Estados Unidos llegaron al municipio de Choloma, en el departamento de Cortés, en donde hicieron una donación que consiste en equipo de bioseguridad a la clínica periférica del sector sur de ese municipio. Debido a las lluvias registradas en varias zonas del país en los últimos días, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, según sus siglas, extendió la medida de alerta verde para 9 departamentos del país. Los lugares son Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Choluteca. La medida entrará en vigencia desde este jueves 10 de septiembre a las 2 de la tarde hasta la misma hora del viernes 11 de septiembre. Autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte dieron a conocer que las muertes por accidentes de tránsito han disminuido en relación al año pasado, pero que lamentablemente a raíz de la reapertura estas cifras se están elevando. Y las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años han permitido lograr una reducción en la cantidad de personas asesinadas y también en la cantidad de homicidios. Esto gracias a las estrategias que se han implementado, según reporta la Policía Nacional. De acuerdo a los registros que tenemos por causa de muerte externa, esto pues... nosotros no llevamos un control de las muertes naturales, pero sí de las causas de muerte externa. El 60% corresponde a los homicidios. En un segundo lugar, tenemos las muertes por accidentes de tránsito, que representan, los homicidios un 60%, las muertes por accidentes de tránsito representan un 20% de las muertes en Honduras. El 11% es a otros accidentes, un 7% a suicidios y un 8% que son causas no determinadas. En este gráfico comparativo podemos ver que en el año 2019 tuvimos de enero a agosto, al 31 de agosto, un total de 2.624 muertes. Este año tenemos un total de 2.178, con una reducción de 446 personas muertas, lo que representa un 17%. Según la Dirección Policial de Investigación, los homicidios y asesinatos en el presente año han disminuido en comparación con el 2019. Versus cantidad de casos judicializados por homicidio de este mismo año, que no necesariamente corresponden a los eventos de este año, porque probablemente un caso que se dé en sentido figurado el 30 de diciembre, difícilmente yo lo podría judicializar el 31 de diciembre antes de que cierre el año. En ese sentido, la comparabilidad va en función de cantidad de eventos
versus cantidad de casos judicializados, aunque no necesariamente correspondan al mismo año. Yo tengo un dato en paralelo que traje al respecto. Y por mencionar un ejemplo en lo que corresponde a muerte violenta de mujeres, por cierto. Tuvimos una ocurrencia en el 2020 hasta la fecha de 31 casos versus 59 en igual periodo del año 2019. De este tipo de casos se ejecutaron órdenes de captura por el orden de 360, que obviamente no representa la cantidad de eventos que se dio solamente en este año, sino algunos eventos que se venían arrastrando de años anteriores. Entonces, por eso no se da la idoneidad de la comparabilidad de cantidad de casos suscitados en un año versus cantidad de casos judicializados del mismo año, precisamente porque el proceso de investigación requiere cierto periodo de maduración en cuanto al tiempo. En las últimas horas, la Dirección Policial de Investigaciones le dio detención a 3 ciudadanos en posesión de drogas y armas de fuego. Las acciones de seguimiento y vigilancia se reportaron en la comunidad de Linaca, Tatumbla, en el municipio de Villa de San Francisco. Tras acciones de seguimiento y vigilancia, agentes del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones reportaron la detención en la aldea Linaca del municipio de Tatumbla a una mujer de 46 años de edad, conocida en el mundo criminal como La Madre, a quien se le considera una de las mayores distribuidoras de alucinógenos que delinquen en el lugar. De acuerdo a las investigaciones, esta ciudadana colabora con una banda de asaltantes de la zona y cuyos miembros se les documentan varias denuncias. Al momento de la detención le decomisaron 30 envoltorios de hierba seca supuesta marihuana, un arma de fuego con sus respectivos proyectiles. En otras operaciones, los agentes detuvieron a 2 supuestos distribuidores de drogas a menor escala, quienes fueron detenidos en las últimas horas en los alrededores del cementerio del municipio de la Villa San Francisco, a quienes les decomisaron 39 envoltorios conteniendo hierba seca supuesta marihuana, piedra blanca supuesta crack, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos fueron puestos ante la Fiscalía de turno para que respondan por los delitos cometidos ante la justicia hondureña, como ser tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita y portación ilegal de armas. Con las imágenes de Carlos Zelaya para Impacto BTV, le informó Johnny Quito.